Bienvenidos a nuestra sección de historia de este sábado por la noche. Me imagino que nuestro intrépido fundador está en alguna montaña en este mismo momento, aunque, bueno, no creo a estas horas. Jaja, probablemente tengas razón. Esta noche nos adentraremos en un tema, bueno, un poco escalofriante, los cuerpos congelados en el Monte Everest, Uf, específicamente en la zona de la muerte. Ya saben, el Everest, la montaña más alta del mundo, atrae a miles de escaladores, pero tiene un lado oscuro. Más de 200 personas han fallecido en sus laderas, así es. y muchos permanecen congelados en el tiempo. Es un tema que realmente nos hace reflexionar sobre la ambición humana, ¿no? Y sobre los límites de nuestra resistencia. Totalmente. Desde aquel histórico ascenso de Edmund Hillary y Tenzin Norgay en 1953, más de 4.000 personas han alcanzado la cima, pero la montaña también se ha cobrado muchas vidas. Más de 200, como decía. Exacto, y muchos de esos escaladores fallecieron en la zona de la muerte. Esa área, bueno, por encima de los 8.000 metros, donde las condiciones son brutales. Brutales, sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre los desafíos que enfrentan los escaladores en esa zona? Claro. En la zona de la muerte, el oxígeno es extremadamente escaso, apenas un tercio de lo que hay a nivel del mar. Wow, Y la presión barométrica afecta al cuerpo, haciendo que todo se sienta mucho más pesado. uf, qué difícil. A eso súmale la fatiga extrema, la desorientación y las náuseas que provoca el mal de altura. Ya con eso. Imagínate. Es que suena terrible. Por eso la regla general es no permanecer en la zona de la muerte más de 48 horas. 48 horas suena aterrador. Y si a eso le sumamos la dificultad de recuperar los cuerpos, no es de extrañar que haya tantos aún en la montaña. Exactamente. Se estima que hay alrededor de 200 cuerpos congelados en el Everest, algunos de los cuales se han convertido en puntos de referencia para los escaladores. Ah, sí. Green Boots, por ejemplo, es uno de los más conocidos. Sí, he oído hablar de Green Boots. Ay, sí. Se ha convertido en una imagen casi icónica, ¿verdad? Un recordatorio de los peligros que acechan en la montaña. Así es. Aunque su identidad fue un misterio durante mucho tiempo, se cree que se trata de Tsewang Palhor, un escalador indio que murió en 1996, junto con 8 miembros de su equipo. Imagínate la desolación de ese escenario, quedar atrapado en una tormenta de nieve a esa altitud. Es una historia realmente trágica. Y lo que me parece aún más impactante es que su cuerpo estuvo visible durante años. Sí, hasta 2014, cuando fue retirado junto con otros cuerpos. Estas operaciones de recuperación son increíblemente peligrosas y complejas. Un verdadero desafío logístico. Imagínate. Hablando de historias trágicas, la de David Sharp también me llamó mucho la atención. Intentó escalar en solitario en 2006 sin sherpas ni radio. ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan arriesgada? Es difícil saberlo con certeza. Algunos especulan que subestimó los peligros de la montaña, otros creen que simplemente era un alma aventurera que buscaba un desafío extremo. Lo cierto es que logró llegar a la cima, pero murió durante el descenso, probablemente por hipotermia. Y lo más triste es que su cuerpo estuvo cerca de Green Boots durante horas, mientras otros escaladores pasaban de largo. Sí, algunos pensaron que estaba descansando, otros simplemente no pudieron ayudarlo. Claro, las condiciones en la zona de la muerte son tan extremas que cada decisión puede tener consecuencias fatales. Es una situación realmente compleja, llena de dilemas éticos. Y su cuerpo fue recuperado. Sí, un año después a petición de su familia. Es un proceso que no siempre es posible, pero en este caso se logró llevar a cabo. Cambiando un poco de tema, también me gustaría que habláramos de Hannelore Schmatz, la primera mujer en morir en el Everest. Su historia también está llena de valentía y tragedia. En efecto, Hannelore y su esposo alcanzaron la cima en 1979, un logro increíble para la época. Lamentablemente, durante el descenso, Hannelore sucumbió al agotamiento y la hipotermia. He leído que sus últimas palabras fueron agua, agua. Es desgarrador pensar en su sufrimiento. Lo es. Su Sherpa intentó ayudarla, pero la congelación le causó graves daños en las manos. El cuerpo de Hannelore permaneció visible durante un tiempo, antes de ser cubierto por la nieve. Es una imagen que nos recuerda la fuerza de la naturaleza y lo frágiles que somos en comparación. Es cierto. A pesar de nuestra tecnología y nuestra ambición, a veces la montaña nos recuerda quién está realmente al mando. Y la lista de tragedias en el Everest es larga. Israel, Sash, Chlorofin. Cada nombre representa una vida truncada por la montaña. Y no podemos olvidar a George Mallory, desaparecido en 1924, cuyo cuerpo fue encontrado 75 años después. Su historia sigue siendo un misterio. Alcanzó la cima antes que Hillary y Tenzing. Nunca lo sabremos con certeza. Y luego está la historia de Francis Arsenieff, la Bella Durmiente, fallecida en 1998. Su historia también es desgarradora. Su esposo murió intentando rescatarla, dejando un halo de tragedia aún mayor.
El Everest es un lugar fascinante, pero también implacable. A pesar de los peligros, sigue atrayendo a miles de personas cautivadas por la belleza y el desafío. Es una mezcla de ambición, valentía y quizás un poco de locura. Quizás. Lo que es innegable es que el Everest nos enfrenta a nuestros límites y nos obliga a reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte. Y hablando de reflexiones, me gustaría que nuestros oyentes nos contaran sus impresiones. ¿Han escuchado alguna otra historia sobre el Everest que les haya impactado? ¿Qué opinan sobre la ética de la escalada en un lugar tan peligroso? Sí, es una pregunta, compleja sin duda. Por un lado existe el instinto humano de ayudar a alguien en peligro, pero por otro, en un entorno tan extremo como la zona de la muerte, incluso un pequeño acto de altruismo puede tener consecuencias fatales. Claro, es que las condiciones en la zona de la muerte son tan extremas que cada decisión debe ser cuidadosamente evaluada. El agotamiento, la falta de oxígeno y el frío extremo pueden afectar el juicio y la capacidad de reacción. Exacto. Entiendo. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones en un entorno así? ¿Existe algún tipo de código ético entre los escaladores del Everest? No hay un código escrito como tal, pero sí existe una serie de normas no escritas que guían el comportamiento en la montaña. Una de ellas es la idea de que cada escalador es responsable de su propia seguridad y de evaluar sus propios riesgos. Es decir, que si alguien decide escalar en solitario como David Sharp, asume un mayor riesgo y no puede esperar que otros pongan en peligro sus vidas para ayudarlo. Esa es una interpretación. También hay quienes argumentan que la solidaridad y el apoyo mutuo son valores fundamentales en el montañismo y que en la medida de lo posible se debe brindar ayuda a quienes la necesitan. Ya veo. Es un debate complejo sin una respuesta fácil. Y supongo que la cuestión de la recuperación de los cuerpos también genera dilemas éticos. Por supuesto, recuperar un cuerpo del Everest es una tarea extremadamente peligrosa y costosa. Implica movilizar equipos de Sherpas altamente experimentados y exponerlos a un gran riesgo. Y no siempre es posible, ¿verdad? Depende de las condiciones climáticas, el terreno, la altitud. Exacto. A veces, por más esfuerzos que se hagan, simplemente no es posible recuperar un cuerpo. En esos casos surge la pregunta de qué hacer. ¿Dejarlo en la montaña? Intentar moverlo a un lugar más discreto. Informar a la familia para que tome una decisión. Son decisiones difíciles, que involucran no solo aspectos logísticos, sino también emocionales y culturales. Así es. Para algunas culturas dejar un cuerpo en la montaña puede ser visto como una falta de respeto. Para otras, la montaña es un lugar sagrado donde los muertos deben descansar en paz. Entiendo. Y volviendo a la historia de Green Boots, me parece curioso cómo se ha convertido en un punto de referencia tan icónico en el Everest. Es cierto, su cuerpo visible durante tantos años se convirtió en un símbolo de los peligros de la montaña, pero también en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Su historia, aunque trágica, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad. ¿Qué nos queda después de la muerte? Un legado, un recuerdo en la mente de otros. Son preguntas que la humanidad se ha planteado desde siempre. Y la montaña, con su inmensidad y su silencio, nos ofrece un espacio para contemplarlas. Y hablando de la montaña, creo que es importante reconocer el papel fundamental que juegan los Sherpas en el Everest. Sin ellos, muchas expediciones simplemente no serían posibles. Los Sherpas son los verdaderos guardianes del Everest. Su conocimiento del terreno, su resistencia física y su valentía son incomparables. He leído que además de su labor como guías y porteadores, los Sherpas tienen una conexión espiritual muy profunda con la montaña. Así es. Para ellos, el Everest no es solo una montaña, es un lugar sagrado, hogar de dioses y espíritus. Creen que es importante tratar la montaña con respeto. Y eso incluye honrar a aquellos que han fallecido en sus laderas. Me parece fascinante esa combinación de pragmatismo y espiritualidad. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las creencias y rituales de los Sherpas? Claro, los Sherpas practican el budismo tibetano, una religión que enfatiza la compasión, la no violencia y la creencia en la reencarnación. ¿Y cómo se reflejan esas creencias en su relación con el Everest? Bueno, por ejemplo, antes de cada expedición, los Sherpas realizan una ceremonia llamada puja para pedir permiso a los dioses de la montaña para ascender. También hacen ofrendas para apaciguar a los espíritus y garantizar un viaje seguro. Es interesante cómo la cultura y la religión influyen en la forma en que los Sherpas perciben la montaña y los riesgos que implica escalarla. Sin duda, para ellos el Everest es mucho más que un simple desafío deportivo. Es un lugar sagrado, un símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Y esa conexión me parece es algo que todos podemos aprender de los Sherpas. En un mundo cada vez más urbanizado y tecnológico, es importante recordar nuestra dependencia de la naturaleza y la importancia de tratarla con respeto. Estoy completamente de acuerdo. La historia del Everest, con sus tragedias y sus triunfos, nos recuerda que somos parte de un ecosistema complejo y que nuestras acciones tienen consecuencias. Y hablando de acciones, me gustaría preguntar a nuestros oyentes, ¿qué opinan sobre la creciente comercialización del Everest?
¿Es ético convertir un lugar sagrado en un destino turístico? Es una pregunta importante que genera mucho debate. Por un lado, el turismo de montaña puede ser una fuente de ingresos para las comunidades locales y promover el desarrollo económico de la región. Pero por otro lado, el aumento del tráfico de personas en la montaña también genera un mayor impacto ambiental y aumenta los riesgos para los escaladores y los sherpas. Exacto. Encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas es un desafío complejo que requiere una gestión responsable y sostenible. Y hablando de sostenibilidad, creo que es importante destacar el trabajo de organizaciones como la Fundación del Everest, que se dedican a promover prácticas de escalada responsables y a proteger el ecosistema de la montaña. Sí, la Fundación del Everest ha realizado un trabajo increíble en la limpieza de la montaña, la educación de los escaladores y la promoción del desarrollo sostenible en la región. Es un ejemplo de cómo podemos trabajar juntos para preservar la belleza y la majestuosidad del Everest para las generaciones futuras. Y para que siga inspirando a la humanidad con sus historias de valentía, superación y conexión con la naturaleza. Es que, a pesar de sus peligros, el Everest, sigue ejerciendo una fascinación irresistible en muchos. Hablando de esa fascinación, me gustaría retomar la historia de Tenzing Norgay, el Sherpa que, junto a Edmund Hillary, logró la primera ascensión confirmada en 1953. Ah, sí, un hito en la historia del montañismo. La imagen de ambos en la cima, con la bandera británica ondeando al viento, es realmente icónica. ¿Qué podemos aprender de la historia de Tenzing Norgay? Su historia es un testimonio de perseverancia y determinación. Nacido en un pequeño pueblo del Himalaya, Tenzing se convirtió en un símbolo de superación, un ejemplo para los Sherpas y para el mundo entero. Es cierto, su historia nos demuestra que los límites están, para romperse, y que los sueños, incluso los que parecen imposibles, pueden hacerse realidad. ¿Y qué hay del futuro del Everest? ¿Seguirá siendo un destino para los aventureros o los riesgos y las preocupaciones éticas acabarán por disminuir su atractivo? Es difícil predecir el futuro, pero creo que Everest seguirá atrayendo personas en busca de aventura y desafíos. La clave, en mi opinión, está en encontrar un equilibrio entre la pasión por la montaña y el respeto por su fragilidad. Encontrar ese equilibrio es crucial y para ello es importante que sigamos aprendiendo de las historias de quienes nos precedieron, tanto de sus triunfos como de sus tragedias. Porque en cada una de esas historias hay lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la importancia de la preparación y el poder de la resiliencia. Exacto. El Everest es un espejo que refleja nuestra propia ambición, nuestros límites y nuestra capacidad de superación. Y mientras sigamos explorándolo, seguiremos aprendiendo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Y con esa reflexión, nos despedimos por esta noche. Gracias por acompañarnos en este viaje a las alturas del Everest, un lugar donde la historia, la aventura y la ética se entrelazan en un relato fascinante y a la vez conmovedor. Los invitamos a compartir sus propias reflexiones sobre este tema en los comentarios y a suscribirse al canal de Jordi Toms para más contenido como este. Hasta la próxima.